Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Recientemente tuvimos a las Big Tech cayendo, entre ellas compañías de semiconductores como Nvidia y también una tecnológica grande como Palantir. Al mismo tiempo tuvimos noticias de que Michael Burry, que se hizo famoso durante 2008-2009 por shortear los mercados, principalmente los mercados inmobiliarios, ahí hizo mucho dinero y bueno, dijo que estaba en corto con estas dos compañías, tanto Nvidia como Palantir. En el video de hoy vamos a aprovechar esta noticia para no solamente mostrarle cómo shortear compañías si pensamos que van a caer. Le voy a mostrar algunas formas, desde las formas más agresivas hasta las formas más conservadoras, que son las que me gustan a mí. Y también, por supuesto, vamos a ver el track record de Michael Burry y si tiene sentido esta operación en corto que hizo. Les adelanto que ha sido uno de los peores traders en los últimos años, así que tampoco es que tengamos un alto grado de certeza con esta apuesta en corto. Vamos a empezar primero hablando un poco de Michael Burry, luego vamos a ver estas dos apuestas en corto que hizo, si tienen sentido, y después les voy a mostrar varias formas de shortear los mercados, empezando por la que menos me gusta hasta la que más me gusta. Vamos a empezar hablando de esta apuesta en corto de Michael Burry. Como podemos ver en su fondo de inversión, ellos ahora mismo tienen varias posiciones abiertas. Recuerden que estos son los formularios 13F que compañías o fondos de inversión con más de 100 millones tienen que reportar todos los trimestres a la SEC. Y bueno, no es obligatorio que lo hagan inmediatamente luego de 2 o 3 meses, sino que tienen un rango de 45 días. Es decir, que perfectamente estas posiciones las puede haber abierto al principio, por ejemplo, del trimestre. Luego de que finalice el trimestre pasan 45 días. Como pueden ver es 1 mes y medio más de retraso. Perfectamente podríamos tener más de 4 meses de retraso estas operaciones, ¿ok? Así que no sabemos la fecha de expiración de estos contratos, que vamos a hablar un poco más adelante que es la fecha de expiración. No sabemos cuándo los abrieron, solamente sabemos que hizo 2 apuestas en corto en Palantir y Nvidia. Esto significa que está apostando de que Nvidia y Palantir van a caer. Tengan en cuenta también que él ya tenía operaciones en largo. Esto significa que está apostando a que tanto Pfizer como Halliburton, que es una compañía de energía, van a subir. Así que no son las únicas posiciones que tiene dentro de su portafolio. Otra cosa interesante, podemos ver aquí que publicó un tweet diciendo que a veces ellos ven burbujas. Dice que a veces hacen algo al respecto y que a veces no jugar el juego es la movida más inteligente, ¿ok? La movida ganadora. Fue un tweet un poco de intriga, no dijo nada claro, pero bueno, esto también hizo que cayeran un poco las acciones tanto de Palantir como de Nvidia. Estuve haciendo una investigación con ChatGPT, pueden utilizar otros LLM para ver el track record de Michael Burry por lo menos en los últimos años y realmente por lo menos las 5 operaciones anteriores a esta que acaba de hacer no le resultaron bien. Por ejemplo, estuvo shorteando Tesla en mayo-noviembre del 2021, lo cerró con pérdidas. Podemos ver que también estuvo haciendo puts en ARK Investment. Esto fue también en el 2021 más o menos. Lo cerró también con pérdida. Vemos que también estuvo haciendo puts en 2023 en el SPY y el Triple Q. Lo cerró con pérdida. Estuvo shorteando el ETF de semiconductores. Esto fue también en 2023. Lo cerró con pérdida. También estuvo haciendo puts en Nvidia a principio del año y también algunas compañías tecnológicas chinas. No hay un resultado claro de estas operaciones. Sin embargo, viendo cómo se comportó el mercado, yo diría que seguramente lo cerró con pérdida. Y bueno, ahora tiene estas apuestas en Palantir y Nvidia. Vamos a continuación a echarle un vistazo cómo están las acciones de estas dos compañías. Y luego vamos a pasar a ver si qué otra operación hubiéramos podido hacer con las mismas. Y no estas operaciones tan direccionales que hizo Michael Burry. Vamos a empezar hablando de Palantir. Como vemos aquí, Palantir venía con una tendencia extremadamente alcista hace incluso muchísimo tiempo. Estamos hablando desde el 2024 que no visita la media móvil de 200 periodos. Y vean que incluso recientemente están encontrando soporte en torno a la media móvil de 50 periodos. Esta estrategia que utilizó Michael Burry, que son los puts, hacer buy puts, es una estrategia muy direccional. Usted depende enteramente de que la acción baja. Si la acción se mantiene plana o la acción sube, usted pierde todo su dinero. Si no cae lo suficiente, pierde dinero, pero no toda la posición, como vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, vamos a ver. Ahora recientemente Palantir se ha visto un poco débil. Vean que está rompiendo el día de hoy la media móvil de 50 periodos, lo cual es técnicamente un movimiento de debilidad, pero vean que aquí también tuvimos este falso rompimiento y después las acciones subieron. A mí personalmente cuando hago este tipo de operaciones me gusta tener confirmación de cambio de tendencia. Por ejemplo, si vemos que aquí rompió, hizo un falso rompimiento y después subió
agresivamente la acción, bueno, lo que podríamos hacer es ver qué tanto cayó. Vamos a hacer aquí un cálculo. Desde romper la media móvil de 50 periodos hasta la parte baja fue un 5%. Entonces tal vez si cae un 5% por debajo de la media móvil de 50 periodos, esto significa que está rompiendo la línea de soporte anterior, ¿ok? Hay que decir también que en el caso de Palantir tuvo un muy buen reporte de ganancia. Esto hizo que las acciones subieran. Pero bueno, ahora ya hemos visto un poco más de debilidad en el mercado. En términos generales, no tenemos todavía ningún tipo de cambio de confirmación de tendencia, que es cuando a mí me gusta hacer este tipo de operaciones. En el caso de Nvidia, vamos a echarle un vistazo que tenemos un comportamiento muy similar, una tendencia muy fuerte al alza. Vemos que recientemente tuvimos alguna ruptura de la media móvil de 50 periodos, como estamos teniendo durante la última sesión, pero no tenemos ningún tipo de señal de cambio de tendencia. Una cosa que me gusta hacer también en este tipo de compañías es buscar una temporalidad un poco más alta. Por ejemplo, la temporalidad semanal. Podemos ver aquí que, por ejemplo, la media móvil de 50 periodos semanal ha sido una zona que cuando lo rompe cae un poco más. Y bueno, esta podría ser una señal de entrada si rompe la media móvil de 50 periodos semanal. En el caso de Palantir, incluso la tendencia es un poco más fuerte al alza. Vean que en la gráfica semanal hace muchísimo tiempo que ni siquiera tocamos las de 50 periodos. Así que aquí tal vez podríamos utilizar las de 20 periodos como una zona de ruptura importante, ¿ok? Pero bueno, en términos generales, no veo trades claros, no veo trade limpio como para estar haciendo operaciones en corto. Y recuerden que cuando hizo estas operaciones Michael Burry, estábamos en esta parte de la tendencia, que incluso era una tendencia más alcista de esta debilidad que estamos viendo en el corto plazo. Ya hablamos de la gráfica, ahora vamos a ver un poco las evaluaciones, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que él está diciendo que hay una burbuja y que por esto está apostando en contra de todo este tema de la inteligencia artificial. A ver, las evaluaciones de Palantir son prácticamente ridículas, ¿eh? Estamos hablando de que el fair value está en $37 cuando la acción está en 171. Estamos muy por encima del fair value. El PER de más de 300 es una verdadera locura. Y el ratio precio-flujo de caja de más de 200 también es una verdadera locura. Realmente son múltiplos muy caros. Aquí puedo entender que esté apostando en contra de las acciones de Palantir, ¿ok? Por lo menos por evaluaciones, a pesar de que no tenemos confirmación de cambio de tendencia, es entendible que con estos múltiplos esté apostando en corto. Ahora, donde no entiendo ni siquiera por evaluaciones es la apuesta en corto de Nvidia. ¿Por qué? Vieron las evaluaciones de Palantir, que ciertamente un PER de más de 300 asusta un poco y un ratio precio-flujo de caja de más de 200 también asusta un poco. Pero bueno, si nos enfocamos en las acciones de Nvidia, vamos a ver que aquí las evaluaciones no son tan extremadamente caras. En primer lugar, ya por ganancia por acción estamos muy cerca de fair value. Vemos que verá que por flujo de caja sí podríamos caer bastante más. Pero vean esto, el PER está en 50, que es alto, pero es que el sector tecnológico está en 40 y además su promedio de los últimos 5 años de Nvidia ha sido un PER 67. También está por debajo de su PER promedio de los últimos 5, su ratio precio-flujo de caja promedio de los últimos 5 años. Y vean por acá lo más interesante, cotizamos a un forward PER de menos de 30. Es decir, para el próximo año ya se espera que a los precios actuales Nvidia cotice por debajo de un PER 30. Y recuerden que el sector tecnológico está en promedio a 40 veces, ¿ok? Vemos que después PER 24, PER 22, PER 19. Sinceramente, con el ritmo de crecimiento que lleva Nvidia, con los gastos de capital que estamos teniendo en Big Tech, además la compañía cotizando un forward PER de menos de 30, a mí me parece prácticamente un suicidio estar shorteando Nvidia. ¿Que puede caer? Sí, perfectamente puede caer mucho más. Lo vimos ahí que por flujo de caja debería cotizar más barata. Pero bueno, no creo que Nvidia sea la compañía más recomendable para estar shorteando. Así que puedo entender el movimiento en Palantir. El de Nvidia no me hace mucho sentido, ¿ok? Dicho esto, ya sabemos más o menos mi perspectiva de las compañías. Sabemos que Michael Burry tiene un track record bastante malo. Así que lo más seguro es que estas apuestas en corto fallan, ¿ok? Vamos entonces a ver qué fue lo que hizo realmente Michael Burry y qué yo hubiera hecho en su caso, ¿ok? Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan.
y no es Zlatan Ya por el estamos dinero. aquí en el broker de opciones que yo uso, Tasty Trade. Voy a poder encontrar el link en la descripción, realmente muy bueno. Y vamos a ver qué operaciones pudo haber hecho Michael Burry. No sabemos la fecha de expiración del contrato, no sabemos el strike price, pero vamos a tomar algunos ejemplos, ¿ok? Vamos a apostar que Palantir va a caer durante los próximos 42 días, prácticamente el mes y medio. Entonces podemos buscar un contrato que expire el 19 de diciembre. Lo segundo que tenemos que elegir es un strike price por debajo de qué precio nosotros pensamos que va a estar Palantir. Si vemos por acá, vamos a suponer, vamos a decir, ok, sabemos que estamos en una burbuja, pensamos que Palantir perfectamente puede venir a buscar la media móvil de 200 periodos y aquí va a encontrar soporte. Entonces nuestra apuesta es ganar dinero en este movimiento alcista durante los próximos más o menos 45 días, ¿ok? Entonces estamos apostando que Palantir va a estar en torno a $135. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar un strike price que esté, yo diría, bastante pegado a los precios actuales. Vean por acá, por ejemplo, si elegimos el strike price 170, vean que el broker nos está pidiendo unos $1,200, ¿ok? Tendríamos que pagar unos $1,200 por este contrato. ¿Qué es lo que nos da el derecho este contrato? Recuerde que estamos haciendo un buy put. Lo que nos da el derecho es de vender las acciones en $170 si en 42 días, el 19 de diciembre, están por debajo de esos $170, ¿ok? Vamos a suponer, por ejemplo, que funcionó bien nuestra apuesta. El día que expira este contrato, estamos hablando que es 19 de diciembre, las acciones de Palantir están en la media móvil de 200 periodos, $135. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ese día? Bueno, el broker lo que va a hacer ese día es que nos va a comprar 100 acciones a precio de mercado, $135, y nos las va a vender al precio de nuestro contrato, $170. Recuerden que este tipo de contratos manejan 100 acciones, todos los contratos de opciones put y call manejan 100 acciones. Entonces el broker nos va a comprar 100 acciones a $135 y nos las va a vender a $170, ¿ok? Esto significa que ganamos $3,500. ¿Qué es lo que pasa? Que recuerden que habíamos invertido $1,200 por comprar este contrato. Entonces a esos $3,500 tenemos que restarle los $1,200 que pagamos por el contrato con una ganancia neta de $2,300. Por supuesto, si ganamos $2,300 e invertimos $1,200 por este contrato, significa que duplicamos nuestro dinero en apenas 42 días. Así que bueno, como pueden ver, si funciona, es una estrategia muy buena. ¿Qué problema tiene? En primer lugar, baja probabilidad de éxito. Tenemos un 38% de probabilidad de éxito de ganar dinero con este contrato. Según los movimientos esperados de Palantir, lo normal es que no caiga tanto. En segundo lugar, esta es una estrategia totalmente direccional. Si las acciones de Palantir no hacen absolutamente nada, se quedan en $170, nuestra pérdida va a ser de $1,200. Si las acciones suben por encima de $170, es decir, Palantir sube en los próximos 42 días, esto significa que vamos a perder también los $1,200. Ahora, ¿qué pasa si las acciones de Palantir caen pero no caen tanto? Vamos a suponer que el día de la fecha de expiración las acciones de Palantir están en $160, ¿ok? Habíamos dicho que el broker automáticamente, como está por debajo de nuestro strike price, se va a ejecutar el contrato, nos va a comprar 100 acciones a $160. Eso significa $16,000 y nos las va a vender a nuestro precio de ejercicio, que son, como pueden ver acá, $170. Si nos podemos pensar, $17,000 menos 16,000. Eso significa que vamos a haber ganado, disculpen aquí si el cálculo mal. Esto significa que vamos a haber ganado $1,000, ¿ok? Pero recuerden que nosotros ganamos $1,000, pero nosotros habíamos pagado $1,200 por el contrato. A ver, $17,000, ahí nos los va a vender el broker. $16,000, a ese precio lo compró, sería $1,000, menos $1,200 que nos costó el contrato, sería una pérdida de $200. A ver, el punto donde las acciones no perdemos ni ganamos se conoce como break even, es muy fácil de calcular. A su strike price, 170. Le restamos cuánto estamos pagando por el contrato, 12.20. Esto significa que las acciones de Palantir tienen que estar por debajo de $157.8 en diciembre 19 para yo no perder ni ganar. Si baja de ese precio, a partir de ahí es que yo empiezo a gastar dinero. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que, bueno, no llegó al strike price, al precio que yo pensaba, que era $135, pero está en $150. En ese caso, $17,000, eso va a ser
lo que voy a ingresar porque se me vendieron las acciones a $170, pero el broker las compró, habíamos dicho, en 150, habíamos puesto ese ejemplo. Voy a ganar $2.000 menos los $1.200 que me costó el contrato, va a ser una ganancia de $800. A ver, no está mal. Si ganamos $800 e invertimos $1.200, va a ser un retorno excelente en apenas 42 días. Pero es lo que le digo, es una estrategia extremadamente direccional. Podríamos buscar contratos a más largo plazo. Mientras elijamos contratos a más largo plazo, más dinero vamos a tener que pagar. Vamos a suponer que, ok, pensamos que Palantir va a caer, pero no en tan corto plazo. Va a caer más o menos dentro de un año. Vamos a ver mejores precios. Si elegimos el mismo strike price 170, vean que nos están comprando unos $3.700. Así que necesitamos que incluso las acciones caigan más para que nuestro break llegara al menos a nuestro break even. ¿Ok? Entonces, esta es una estrategia. Además, tenemos que tener en cuenta si la volatilidad es baja, menos prima tenemos que pagar. Por eso queremos hacer este tipo de contratos cuando la volatilidad está baja. Y bueno, ahora la volatilidad no está tan alta, así que es un buen momento, yo diría. Y vean por acá que, fíjense que este es el gráfico de volatilidad. Estamos en la parte baja. Hemos visto mucha más volatilidad en algún otro momento, seguramente durante el reporte de ganancia. Ahora vamos a ver este mismo ejemplo en Nvidia, ¿ok? Vamos a hacer la misma apuesta en Nvidia. En Nvidia la volatilidad está más alta porque, bueno, viene su reporte de ganancia. Recuerden, cuando se acercan los reportes de ganancia, la volatilidad está más alta, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apostar que las acciones de Nvidia van a caer durante su reporte de ganancia y que la vamos a ver en torno a $150 en una fecha cercana, ¿ok? Vean que en $150 tenemos su media móvil de 200 periodos. Vamos a elegir la misma fecha de expiración, diciembre 19. Vamos a elegir un strike price cercano al precio actual en 180. Entonces lo que estamos apostando es que en 42 días las acciones de Nvidia van a estar por debajo de $180, ¿ok? Nuevamente voy a pagar $11.160. Y eso me va a dar el derecho a vender las acciones en $180 dentro de 42 días, ¿ok? Ahora, vamos a calcular el break-even. ¿Por debajo de qué precio yo necesito que las acciones de Nvidia estén en 42 días para empezar a ganar dinero? Le dije que era muy sencillo. 180 menos lo que estoy pagando por el contrato. Eso sería $168. Yo necesito que las acciones de Nvidia estén por debajo de $168 para empezar a ganar dinero. Si están en 168.45, ni gano ni pierdo. Así que, bueno, necesito que caiga por debajo de ese precio. Habíamos dicho que estamos especulando que las acciones van a estar en $150. Ahí está su media móvil de 200 periodos. Entonces, hagamos el cálculo. Si el broker me va a vender mis acciones a $180, 100 acciones, significa que voy a ingresar $18.000, pero me las compró, habíamos dicho que en $150, que es el precio de mercado de ese día, ¿ok? Sería una ganancia de $3.000. Pero recuerden que yo pagué $1.160 por ese contrato. Mi ganancia neta va a ser de $1.840. Nuevamente estaría duplicando mi dinero. Invertí $1.165 o $1.160 y gané $1.840, ¿ok? Si las acciones nuevamente están por encima de 180 o están en 180, pierdo toda la prima que pagué. Y bueno, tenemos el caso intermedio de que caiga un poquito, pero no tanto. Bueno, ahí tendríamos que descontarle cuánto estaría ganando. Aunque por supuesto vimos que el break-even está por debajo de $170, ¿ok? A ver, en el caso de Nvidia no diría que no es razonable pensar eso. Pero siempre le digo, vean la probabilidad de éxito de este contrato. 38%, 37, 38%. Es decir, que la probabilidad está en nuestra contra. Siempre les digo, en estos casos hay que apoyarnos en análisis técnico para aumentar nuestra probabilidad de éxito. Fíjense que últimamente, la última vez que rompimos la media móvil de 50 periodos, realmente la recuperamos rápidamente. Y es lo que le dije, realmente los gastos de capital de las Big Tech han estado aumentando muchísimo. Hay que tenerlo en cuenta. Así que yo personalmente espero muy buen reporte de ganancia de Nvidia. No me extrañaría que las acciones de Nvidia suban por encima de $200 luego del reporte de ganancia. Yo personalmente no haría esta operación. ¿Ok? Ya vimos más o menos qué fue lo que hizo Michael Burry. Vamos a explicarle otras estrategias que hubiéramos podido utilizar para apostar en contra de estas acciones sin tanto riesgo.
Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos. Vamos a hablar ahora de una forma muy sencilla de shortear compañías y con mucho menos riesgo. Por supuesto, menos riesgo significa también menos rentabilidad. Esta estrategia se conoce como Sell Short. Básicamente usted va a pedir acciones prestadas de la compañía a su broker se la va a prestar y usted en un tiempo determinado va a tener que devolver estas acciones. Cosa positiva de esta estrategia: no hay una fecha de expiración, usted puede tener todo el tiempo que quiera esas acciones en corto. Cosas negativas: la rentabilidad es mucho más baja y también le van a estar cobrando intereses. Vamos a hablar un poco de la estrategia. Ya estoy aquí en Merrill Lynch. Este es el broker que yo uso para el portafolio de trading. Vean por acá, estoy eligiendo la acción Sell Short y tengo 100 acciones de Nvidia. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Bueno, en este caso, como yo voy a vender en corto las acciones de Nvidia, el broker automáticamente va a entrar a mi cuenta el dinero de vender 100 acciones. Como pueden ver aquí, ahora mismo las acciones de Nvidia están en torno a $180.82. Si multiplicamos $180 por 82 centavos por 100, esa cantidad va a entrar directamente en mi cuenta. Vamos a hacer el cálculo de cuánto dinero entraría en mi cuenta ahora mismo si yo hago esta operación. ¿Okay? 180.82 es el precio actual por 100. Esto significa que por prestarme 100 acciones, el broker automáticamente va a entrar $18.082 a mi cuenta. Ese dinero ya entra, está en mi cuenta, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Como yo pedí 100 acciones prestadas, yo tengo que devolver esas 100 acciones. Mientras no las devuelva, no pasa nada. Estoy pagando intereses sobre ese préstamo. Hay que comentar que por lo general esos intereses son mucho más bajos que, por ejemplo, utilizar margin. Por lo menos en Merrill Lynch, tiene que ponerse en contacto con su broker para saber cuánto interés le está cobrando sobre eso. Pero, por ejemplo, si me cobran un 4% anual por prestarme esas acciones, bueno, si yo le saco más de un 4% de rendimiento anual a esa operación en corto, me va a dar, por supuesto, resultado, ¿ok? Ahora, si yo tengo 100 acciones prestadas a 180.82, yo la quiero devolver a un precio menor. ¿Por qué? Porque a ese precio menor que yo la devuelva va a ser mi ganancia. Vamos a regresar a este ejemplo que tenemos aquí, que es el ejemplo de Nvidia, ¿ok? Yo pedí esas 100 acciones prestadas porque yo pienso que en un futuro cercano las acciones de Nvidia van a estar en $150. Ahora, ¿qué pasa? Cuando las acciones de Nvidia lleguen a $150, yo compro 100 acciones y cierro este préstamo. Que bueno, ahí depende de cada broker, puede ponerse en contacto con soporte técnico, pero es relativamente sencillo, ¿ok? Sí, ellos siempre tienen una operación, igual que estoy haciendo Sell Short. Hay otra operación que se llama también Buy Short, que bueno, en ese caso usted lo que está haciendo es devolviendo las 100 acciones. Entonces, si yo compré 100 acciones de Nvidia en $150 para devolverlas, yo pagué $15.000 por comprar esas 100 acciones, ¿verdad? Ahora, el broker me había dado $18.082 cuando las vendí en corto. Fíjense que le saqué una ganancia de más de $3.000 a esta operación. Y como les digo, no dependemos tanto del tiempo, no dependemos tanto también de la direccionalidad del mercado. Aquí también hay un riesgo. Si las acciones de Nvidia empiezan a subir, el broker me va a pedir más margen, y entonces si en algún momento no tengo suficiente dinero para soportar esta operación, me pueden hacer una llamada de margen, ¿ok? Un margin call se llama. ¿Qué es lo que pasa? Que el broker no es bobo. Si usted no tiene suficiente dinero para comprar 100 acciones a precio del mercado, vamos a suponer que las acciones de Nvidia suben a $20.000. Usted no tiene $20.000 para comprar las acciones y devolverlas. Bueno, ahí en ese caso el broker le puede hacer un margin call, decirle, mira, perdiste tu dinero, así que yo ahora lo que voy a hacer es que voy a comprar las acciones de Nvidia al precio del mercado, $200. Tú tenías $18.000, tienes $2.000 de pérdida y bueno, ahí incluso te pueden llegar a cerrar la cuenta, ¿ok? Aquí hay un riesgo grande en esto, siempre le digo, tienen que entender ese tipo de cosas, los margin calls son muy peligrosos, pero bueno, en términos generales, ven que si usted tiene un ejemplo, deja $10.000 en cash, las acciones tendrían de Nvidia que subir muchísimo para usted salir en pérdida, ¿ok? Este es otro riesgo. Le voy a explicar también la última operación que yo hago con opciones, que yo diría que es un término medio, no es ni tan riesgoso como los buy put, ni este tipo de estrategia.
Y entonces yo diría que es un término medio, ¿ok? Y después le voy a comentar también por qué no me gusta mucho shortear las acciones. Vamos a hablar de otra estrategia que podríamos apostar en contra de acciones sin ser tan direccionales y con una alta probabilidad de éxito. Recuerden que hay 1000 estrategias para shortear compañías. Solamente les estoy explicando algunas que yo he usado en el pasado y que, bueno, me parecen razonables. Hay otras muchas estrategias. Por supuesto, no nos va a dar tiempo en un video verlas todas, ¿ok? También, por cierto, tenemos una clase del curso de análisis de opciones financieras, ahí donde explicamos este tipo de estrategia, ¿ok? La otra estrategia se llama Call Credit Spread. De hecho, es una estrategia que ahora mismo tenemos una operación abierta con Google. Vean que en Google el strike price está en 310 y nuestra fecha de expiración 21 de noviembre. Aquí lo que estamos apostando es que las acciones de Google van a estar por debajo de $310 el próximo 21 de noviembre, ¿ok? Por esa operación recibimos $80 de crédito. Ahora vamos a hacer esa misma operación en Nvidia. Vamos a ponernos en la bota de Michael Burry. Michael Burry pensaba que las acciones de Nvidia iban a bajar. Podemos ver aquí que vamos a elegir un strike price, ¿ok? Vamos a irnos a 42 días. Vamos a suponer que pensamos que las acciones de Nvidia van a estar por debajo de sus máximos históricos. Vean que los máximos históricos están en 212. Nosotros decimos que ya Nvidia estaba muy sobrecomprada. Yo pienso que va a caer, que se va a mantener plana o que incluso va a subir un poquito, pero no va a llegar a mi zona objetivo, ¿ok? Vamos a buscar, vamos a ver un strike price. Por ejemplo, tenemos 215. 215 por encima de sus máximos históricos. Entonces lo que vamos a ponernos del lado de los call, vamos a elegir un strike price 215 y después vamos a elegir un segundo strike price. Por lo general yo utilizo una diferencia de $10, se conoce como un spread de $10 y aquí lo tenemos. Vean qué interesante. Tenemos un sell call en 215 y tenemos un buy call en 225. Por abrir esta operación nos están dando $100 y nuestro máximo riesgo va a ser $900, ¿ok? Ahora vamos a ver los posibles escenarios. Entonces, ¿qué es lo que estamos apostando? Lo que estamos apostando es que las acciones de Nvidia en unos 42 días van a estar por debajo de los $215, ¿ok? Vamos a trazar esta estrategia aquí, 215. En 42 días vamos a poner también una raya vertical. Ok, vamos a poner una raya vertical para diciembre. Habíamos dicho que diciembre 19, si mal no me equivoco, es que expira esto. Vamos a asegurarnos por acá. Sí, diciembre 19. Entonces, lo que estamos apostando aquí es que las acciones de Nvidia van a estar por debajo de $215 el próximo 19 de diciembre. Si las acciones caen, nos quedamos con los $100. Si las acciones suben, pero no llegan a $215, nos quedamos igual con ese dinero, ¿ok? Al igual que los otros contratos, podemos tener un caso medio donde las acciones terminen en un punto medio entre los 215 y los $225. En ese caso, no perderíamos estos $900 que estamos poniendo. Recuerden que estamos invirtiendo $900, es dinero que va a salir de nuestra cuenta inmediatamente, así que tiene que tener mínimo $900 y vamos a ingresar $100, ¿ok? Entonces, esta estrategia se conoce como Call Credit Spread. Hay varias cosas que comentar. Incluso si las acciones están por encima de los $215, nosotros podríamos rolear ese contrato, podríamos cambiar la fecha de expiración apostando que va a caer un poco más adelante y tratar de capturar un poquito más de crédito. Eso es una operación que podemos hacer. O simplemente usted sabe que su máximo riesgo son $900, no hace nada. Si le sale en contra, termina por encima de los $215, simplemente no hace nada. Vean que hay un 86% de probabilidad de éxito de que esto salga bien. Es una estrategia de alta probabilidad. Así que bueno, por eso me gusta bastante, ¿ok? Cosas en contra, como pueden ver, la rentabilidad aquí es mucho menor que las otras estrategias. Estamos hablando de que estamos ganando, ahora me están dando menos crédito. Ahora mismo estamos ganando $96, el máximo riesgo son $904. Vemos que es un 10% de retorno, muy por debajo de las otras estrategias, pero por supuesto es una estrategia con mucha más probabilidad de éxito, ¿ok? Tengan eso en cuenta, es una estrategia que hicimos recientemente en Google, hasta ahora nos ha salido bastante bien. Pero es una estrategia también un poco más avanzada y más difícil de defender. Otra cosa muy importante que quería comentarles. Todos estos contratos que hemos hecho, y principalmente el buy put, el put que hablamos al principio, usted no tiene que esperar a la fecha de expiración para cerrar el contrato. Si las acciones de Nvidia empiezan a caer, por ejemplo, su contrato va a empezar a darle retorno. Y bueno, usted no tiene que esperar a la fecha de expiración. Si usted ya ve que su contrato le está dando una ganancia sustancial, bueno, en ese caso usted simplemente cierra el contrato y se queda con esa ganancia sustancial, ¿ok? Estamos hablando, por ejemplo, de que ya las acciones están en $160, faltan 10 días para la expiración.
usted ya está ganando, por ejemplo, $2,000, invirtió $1,000 para ese contrato, simplemente lo cierra, se queda con unas ganancias parciales. No sería la máxima ganancia porque la máxima ganancia es si las acciones siguen cayendo. Pero bueno, es muy extraño de hecho que los especuladores esperen a la fecha de expiración para cerrar los contratos, sino que cierren este tipo de contratos antes, ¿ok? De la misma manera, incluso si está en pérdidas, podría cerrar el contrato antes de tiempo, ¿ok? Muchas veces no tiene sentido porque en este tipo de operaciones como los buy put, usted ya sabe su máximo riesgo, no va a perder más que el dinero que invirtió. Como vimos en el video de hoy, amigos, estas operaciones en corto que hizo Michael Burry son bastante arriesgadas. Creo que sobre todo la apuesta en Nvidia no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque falta muy poco para el reporte de ganancia. Las Big Tech han estado gastando cantidades increíbles en Capital Expenditure, en CAPEX, así que lo más seguro es que tengamos un resultado de ganancia muy bueno. El caso de Palantir creo que tiene un poco más de sentido porque las acciones de Palantir están extremadamente caras. Vimos ahí que hay algún tipo de estrategias que no son tan direccionales como los puts. Vimos ahí, por ejemplo, los Call Credit Spread y también los Sell Short que podemos hacer sin opciones. Y bueno, creo que hubieran tenido un poco más de sentido. También vimos que el track record de Michael Burry no es el mejor. Vamos a ver qué tal le sale esta apuesta en corto. Creo que el resultado de ganancia de Nvidia va a ser el punto clave para ver si todo el sector va a subir o vamos a ver un poco más de caída. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si le gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre le dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra membresía Futuros Millonarios donde compartimos las compra y venta para los portafolios, grupos exclusivos en Discord. Ahí tenemos también todas las clases de los cursos de análisis técnico, análisis fundamental y opciones financieras, donde explicamos estos temas, indicadores técnicos en TradingView y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.